Hermanos, este año cristiano y desde el año cristiano pasado hemos tenido un tiempo bastante difícil en muchos aspectos. Esta es ya la segunda Semana Santa, que nuestra debilidad, que nuestra flaqueza física, que nuestra vulnerabilidad ha puesto y ha limitado nuestro ministerio en la congregación. Igualmente, el mundo a nuestro alrededor ya en general parece estarse levantando en contra del Señor, en contra de lo que el Señor dice, lo que el Señor exhorta. Y también de nosotros como pueblo del Señor. Y hermanos, por si fuera poco, este tiempo de persecución que cada vez se va haciendo más constante, también la situación en la que vivimos pues nos va poniendo en situaciones cada vez más duras en cuanto a economía, salud, tranquilidad, etcétera, etcétera. Hermanos, a pesar de todo esto, a pesar de esta situación que vivimos, qué importante es que nosotros como cristianos tenemos una certeza, tenemos una seguridad de saber que nuestro Dios es fiel. Y esto es algo muy importante y esto es algo que el Señor nos demuestra todos los días. El evangelio de este día, lo encontramos en San Mateo 26, versículos del 17 al 30, nos enseña que el Señor no nada más interviene en ocasiones, que el Señor no nada más interviene sobrenaturalmente en nuestra vida, sino que Él ya tiene preparado todo lo que nosotros necesitamos. El Señor ya tiene listo lo que puede hacernos falta y no lo prepara, digamos, de forma fortuita. Y hermanos, esta fidelidad del Señor se ve claramente en la semana en que Jesús murió, que es la semana que nosotros recordamos en este tiempo. Porque precisamente, hermanos, cada detalle del que vemos en los días que progresan desde el Domingo de Palmas hasta el siguiente domingo, cada detalle fue cuidadosamente preparado para nuestro bien. Fíjense qué cosas tan simples parecen, pero que el Señor las preparó de antemano. Dice el versículo 18 de San Mateo 26, que Jesús le manda a sus discípulos que vayan a un lugar que Él ya sabía con quién, que el Señor ya sabía que esa persona iba a estar dispuesta y que esa persona ya sabía todo lo que Jesús iba a necesitar. San Marcos nos dice que vaya, incluso lo transporta al hecho de que ellos iban a conocer la persona. Y los escritores, a propósito, quizás por razón a la persecución, ocultan el nombre de la persona en cuestión, pero vean cómo el Señor sabe que todo ya está preparado. No sabemos si era una persona que nosotros, de la que hayamos sabido, por ejemplo, no sabemos si fue José de Arimatea, si fue Nicodemo, no sabemos. Lo que sí es que esta persona ya sabía que era necesario. Y vean qué curioso, dice el Señor Jesús, mi tiempo está cerca. ¿Se fijan cómo ni siquiera le explica? Ni siquiera le explica a la persona de qué se trata, simplemente todo está preparado. Y vemos cómo esta semana no nada más estuvo listo, estuvo preparado el lugar donde el Señor iba a celebrar la Pascua, sino que un día como hoy, en el que celebramos la instauración de la Santa Cena, el Señor nos dio el nuevo pacto de nuestra salvación que Él ya había diseñado desde la eternidad. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que cada uno de los pactos, cada una de las promesas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, todos apuntan a este nuevo y gran pacto
Jesús estableció un día como hoy. Y qué importante, hermanos, es saber que somos partícipes de este plan, de este proyecto que el Señor puso delante de nosotros. Participar, hermanos, dice aquí las palabras del Señor Jesús después de haber bendecido los alimentos, dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y les está mostrando el pan. Y hermanos, el Señor nos ama tanto, el Señor es tan fiel con nosotros, que se aseguró que Él mismo fuera la certeza, Él mismo fuera la garantía de que nuestra salvación sucediera en el nuevo pacto. Y fíjense cómo dice: esto que tengo en mis manos es mi cuerpo. No son medios ajenos, no son medios que estén en la persona, es el Señor mismo el que se asegura de que nosotros tengamos una salvación cierta y garantizada. Y hermanos, participar del cuerpo del Señor, como nos explica San Pablo en 1 Corintios 10, no es un símbolo de lo que Él siente por nosotros. No es algo que representa lo que Dios quiere hacer por nosotros, sino que es verdaderamente lo que el Señor nos ofrece, es Él mismo ofreciéndonos su propio cuerpo para nuestra salvación. Hermanos, el amor de Dios no es simbólico, el amor de Dios no es representativo, su amor es real y tangible, tan real y tangible como el pan que comemos. Fíjense qué importante, qué interesado está el Señor en nuestra salvación. Y tan es su interés, hermanos, que dice más adelante en el versículo 27, bebed de ella todos, hablando de la copa. Dice: porque esto que tengo en mis manos es mi sangre, este vino, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y vean, hermanos, cómo el Señor extiende su propia sangre, el Señor extiende su propia vida, como nos enseña el Antiguo Testamento, para hacernos partícipes de todo lo que Él es y todo lo que Él tiene para ofrecernos. Fíjense cómo el Señor no es simbólico. El Señor no nos da un ejemplo de lo que Él haría por nosotros. Eso es lo que el Señor hace por nosotros. La manera en la que Él interviene en nuestra condición. Y hermanos, estas acciones que el Señor está haciendo, les digo, fueron planeadas, fueron preparadas para nosotros y son todo menos, ¿cómo les diré? Pensadas en el momento. El Antiguo Testamento de hoy, que lo encontramos en Éxodo 24, nos enseña pues la importancia de lo que Jesús está haciendo aquí. Nos enseña la razón desde cuándo nuestro Dios tenía en mente este pacto que el Señor hace con nosotros y que nos ofrece cada día. Dice en Éxodo 24, cuando el Señor está ratificando el nuevo pacto, fíjense, este hecho en Éxodo 24 es la ratificación del nuevo pacto. ¿Y cómo es que cómo el Señor instruye a Moisés para que ratifique el nuevo pacto? Fíjense, dice el versículo 5, que Moisés envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y luego dice más adelante en el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre, la que había puesto en los tazones, y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y hermanos, qué importante, fíjense que la misma sangre
que en este caso compró la paz, por así decirlo, entre el Señor y nosotros. Esa sangre que fue ofrecida como holocausto de paz, como un sacrificio de reparación entre el Señor y el pueblo, es la misma que el Señor en este caso derrama sobre el pueblo. La misma sangre, hermanos, que trajo la paz en aquella tarde en el Sinaí, es la misma que el Señor derramó sobre el pueblo. No son dos sangres diferentes, no son cosas aparte, no son cosas ajenas la una de la otra. Es la sangre de nuestra paz la que el Señor pone delante de nosotros. Y fíjense, hermanos, qué importante que la sangre que se ofrece en el versículo 5 no fue algo simbólico. Hermanos, no estamos hablando de tradiciones humanas, no estamos hablando de prácticas buenas que hace la iglesia. Hermanos, esa sangre de la que participó el pueblo es la paz que el Señor estableció entre ellos y Él mismo. No lo hicieron simbólicamente, hermanos. Si no lo hacían bien, el Señor los consumía. Si no lo hacían bien, todo lo que pudo haber hecho esa sangre no habría tenido propósito alguno. Hermanos, esa sangre no fue simbólica. Fíjense qué importante, cuando esa sangre fue derramada sobre el altar que aquí vemos, esa sangre que fue ofrecida delante del altar de nuestro Dios, no sé si se han puesto a pensar que es la sangre que debió haber sido la del pueblo. La ley del Señor dice bien claro, la paga del pecado es muerte. Y esa sangre debió haber sido la del pueblo. Como el Señor en otros pasajes tomó la vida del pueblo. Y sin embargo, hermanos, aquí no fue nada simbólico. En lugar de que se ofreciera la sangre del pueblo, se ofreció la sangre de los holocaustos. Y hermanos, esta sangre que se ofreció en lugar de el pueblo fue la que se volvió el poder de vida, como lo enseñan los rabinos, como lo enseñan nuestros teólogos, el poder de vida que unió a Israel con la gracia salvadora de nuestro Dios. Esa sangre, hermanos, fue la firma, fue el sello que ligó legalmente, que ligó eternamente al pueblo con nuestro Dios. Nada que simbólico. Y de esta misma manera, hermanos, la sangre de Jesús, que en esta noche estaba por ser derramada, era en sustitución de los que merecían la muerte como coste de su rebelión. Nada, esa muerte no era simbólica, hermanos. El Señor Jesús no murió de forma simbólica. El Señor Jesús no murió de manera improvisada, hermano. El Señor Jesús murió ofreciendo su sangre en sustitución de nuestras transgresiones. No como un símbolo, sino como la verdadera compensación de lo que a nosotros nos tocaba. Y hermanos, por estos motivos, cuando el Señor Jesús nos ofrece su sangre, no nos da un simbolito para acuérdate de mí, que no te vayas a olvidar. El Señor no nos da un simbolito para acordarnos que somos cristianos o que tenemos una cierta tradición. Para eso hay muchas cosas inventadas. El Señor nos ofrece en esa sangre, como lo hizo en aquella noche, nos ofrece la vida que el pecado robó de nosotros. La paga del pecado es muerte, dice claramente la ley del Señor. Eso es lo que el pecado nos robó. Y sin embargo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos en representación nuestra.
Y les dice Jesús, tengan, aquí está. Ve de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. No esto representa el nuevo pacto. No esto representa mi sangre. Esta es mi sangre dada en lugar de ustedes. Y esa sangre que el Señor Jesús nos da, nos regala el perdón de nuestros pecados y la libertad que en el nuevo pacto se pagaron con la sangre de Jesús. El libro del Éxodo, hermanos, segundo libro de Moisés nos enseña que los enemigos de Dios, como era el pueblo, los enemigos de Dios se volvieron en su pueblo. Fíjense qué importante, es un comentario, parece irrelevante, pero dice en Éxodo 24:10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Hermanos, este ya no es el Dios de sus padres, este ya no es el Dios de Abraham, este ya no es el Dios de Isaac, este es el Dios de cada uno de ellos. Y hermanos, nosotros de ser considerados enemigos, de ser considerados nada delante de nuestro Dios, somos considerados su pueblo. Y somos recibidos en su mesa, hermanos. Tenemos el privilegio de sentarnos en este día literalmente ante su mesa. ¿Notaron la confianza con la que Aarón, Moisés y los ancianos se sentaron a la mesa delante del Señor? ¿Se acuerdan que todo este tiempo del Éxodo temblaban siquiera de ver el monte del Señor? Y vean con qué tranquilidad, con qué naturalidad nuestro pasaje del día de hoy termina. Mas no extendió su mano, fíjense, sobre los príncipes de los hijos de Israel, es decir, no los aniquiló, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¡Qué tranquilidad! ¿No? ¡Qué tranquilidad tan importante tuvieron el pueblo de Israel delante del Señor como para sentarse y comer con toda calma delante de su mesa! Y hermanos, en nuestra vida cristiana, la certeza y la seguridad que Jesús nos ofrece en el sacramento, que Jesús nos da en su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, nos hace vivir en paz y en tranquilidad delante del Señor. ¿Qué problema tengo? Nos da la confianza, nos da la tranquilidad de corazón de poder estar delante de Dios sin importar lo difícil que sean las circunstancias. Y cuando vienen los problemas difíciles de la vida, cuando vienen las enfermedades, las crisis, ¿qué problema hay si estamos sentados a la mesa del Señor? Y si nuestro Dios tuvo listo un plan tan importante y tan hermoso para lo imposible, que era nuestra salvación, si el Señor pensó cada detalle necesario para comprar nuestra libertad, también podrá preparar un camino para cruzar el problema, también podrá preparar una solución inesperada y también preparará para nosotros el camino hacia la vida eterna. Hermanos, este es el Dios fiel que conocemos. Este es el Dios que tiene todo listo y que en esta noche nos invita a participar de su mesa.